Hermanos, les invito a ver su Biblia en el Salmo 63. Salmo 63. Como hicimos en la mañana, queremos en esta tarde, en esta noche, enfatizar la adoración. Y el mensaje lo hemos titulado Decisiones de un adorador. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, por tenerla y, Señor, por el privilegio de exponerla. Ayúdanos a hacerlo con tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, es realmente muy fácil caer en la trampa de una religión ritual vacía. Muy pocos cristianos verdaderamente conocen lo que significa tener una relación diaria, fresca, vital con el Señor. En otras oportunidades hemos estado enfatizando lo necesario de esa relación para poder tener una vida cristiana que honre verdaderamente al Señor con los frutos que vamos a exhibir. No se trata de que no hayan cristianos ocupados. Hay cristianos ocupados, hay cristianos activos, pero a veces no es esa actividad el resultado de esa relación. Alguien dijo en una ocasión que mucha de la actividad religiosa de hoy no es nada más que un anestésico barato para silenciar el dolor de una vida vacía. Si estamos con una relación con el Señor, vamos a servir. Pero no toda actividad es evidencia de esa relación. A veces las personas sirven con diferentes motivaciones. Por eso es sumamente importante meditar en este Salmo 63 de David, un salmo escrito cuando estaba en el desierto de Judá. Es el salmo de alguien que conocía al Señor íntimamente, alguien que se deleitaba en su compañía, alguien que anhelaba tener una relación saludable con Dios. Este salmo de David trata sobre lo que significa tener ese anhelo desesperado por Dios y lo que significa que sea Él realmente el único que nos satisfaga. Si usted mira cómo comienza este salmo, está enfocándose en Dios. Él dice: Dios, Dios mío eres tú. Él conocía a Dios, tenía una relación con Él. E inmediatamente dice: de madrugada te buscaré. ¿Qué hace que una persona se despierte en la madrugada? Bueno, una es las preocupaciones, ¿verdad? Cuando usted pone la cabeza en la almohada después de un largo día de trabajo y cargas, aun cuando va a dormir, no le deja la preocupación. Aún así logra dormir 1 o 2 horas y en medio de la noche despierta porque la preocupación sigue asediándole. Es más, no puede volver a recuperar el sueño, se queda en vela. Ahora, no estoy hablando de alguien que le despierta una preocupación. Este salmo habla de alguien que le despierta un profundo anhelo por Dios. La mayoría no sabe lo que realmente significa esto. Probablemente la mayoría sepa lo que significa despertarse por las preocupaciones, pero despertarse porque se anhela al Señor. Dice Él: de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. No es un salmo de actividad, fíjense, es más bien de quietud. David no escribió una marcha que pusiera a mover los pies, sino más bien un soneto para calmar las almas sedientas, donde único puede encontrar esa calma el hombre es en Dios. Este es un salmo de lo que podríamos llamar un auténtico adorador. Por eso vamos a considerar 4 decisiones que él tomó para adorar a Dios. El título del salmo lo dice: Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. O sea, este himno antiguo no lo compuso mientras estaba en el tabernáculo. Lo hizo mientras
se encontraba en el desierto árido al sur de Jerusalén, probablemente huyendo de Saúl. Llega a alguna cueva, se siente solo, alejado de todas las comodidades de sus amigos, y sin lugar a dudas estaba sintiendo los efectos agudos de la sed, el hambre, el dolor, la soledad, el cansancio. Pero ese versículo número 1 identifica cuál era realmente su necesidad. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Tenía circunstancias adversas. Sin embargo, no fueron estas circunstancias las que despertaban a David y lo mantenían en vigilia. Dice él: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Qué significa? Que tener el alma sedienta de Dios, que nuestra carne anhele al Señor. Con solo leerlo nos damos cuenta de que no estaba buscando literalmente agua, no estaba buscando comodidad, no estaba buscando descanso, cosas que tenía el derecho, en el sentido de que él era estaba huyendo y no era justo lo que le estaba ocurriendo. Era el hombre elegido por Dios para ser rey, pero era ahora un perseguido. Lo que él necesitaba desesperadamente, según lo expresa aquí, era la comunión con el Señor. Ahí tenemos un modelo que nos indica lo que es la verdadera prioridad de nuestra vida cristiana. ¿Y dónde se encontraba él? Dice: en tierra seca y árida, donde no hay agua. La tierra seca y árida es una imagen clara de lo que rodeaba a David en el desierto de Judea. Y de la misma manera, es una figura de lo que nos rodea a nosotros. Vivimos en tierra seca y árida, así es el mundo. Un inmenso desierto, donde no hay agua que satisfaga al alma humana. Como dice Jeremías, cisternas rotas que no retienen agua. Esa agua que Jesús vino a prometer: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sin embargo, el mundo vive sediento. David anhelaba a Dios en medio de esa tierra árida y seca. Nosotros debemos anhelar a Dios en medio de este mundo adverso. Son muy pocos los creyentes que viven más allá del afán diario de la actividad. Fíjense hasta qué punto es importante para nosotros tener esa comunión con Dios. Esa es el área donde más el diablo nos ataca. Porque él sabe que si logra mantenernos ocupados, tan ocupados como para que no podamos orar, como para que no podamos leer su palabra, como para que no nos gocemos en su presencia, deleitándonos en su comunión, entonces todas nuestras decisiones no serán malas. Y en realidad iremos poco a poco alejándonos de la fuente de vida. Muchos han sido cautivados por la obsesión de tener cosas, almacenar sus cosas y después seguir buscando más cosas. No estoy hablando de necesidades. La Biblia nos llama a satisfacer las necesidades. Y de hecho el Señor ha prometido satisfacer nuestras necesidades. Pero a veces no se trata de que estamos buscando satisfacer las necesidades, sino que estamos detrás de una carrera de cosas que realmente no necesitamos. El resultado, ¿saben cuál es? Casas llenas, pero almas cada vez más vacías. De pronto aparece la expresión: no tengo tiempo. No tengo tiempo para buscar al Señor de manera íntima, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para servirle. Ciertamente la tierra es seca y árida, pero eso es lo que hace que el anhelo sea más profundo. Mientras más malo se pone el mundo, mejor es el reino de Dios. Ciertamente la tierra es seca y árida, pero en esa tierra
es donde debemos buscar al Señor, en esta tierra. Y eso es lo que hacía David. Tenía sed. Yo no sé si usted ha tenido sed verdaderamente en su vida. Hay momentos en los que uno se tomaría cualquier cosa. Es una profunda sed. Bueno, esa es la figura que él usa para hablar de su necesidad espiritual. Y mi carne te anhela, te desea, Señor. La tierra es carente de agua. David anhelaba que su sed fuera saciada del cielo. ¿De qué tenemos sed? A veces no, lo que no quieren tomarse es el agua, ¿verdad? Y algunos tratan de calmar la sed con una soda o con cualquier otra cosa. Pero la sed, la que realmente la satisface, es el agua. Usted puede buscar un sustituto, pero pronto volverá a tener esa necesidad. El agua de vida es Jesucristo y no hay sustituto para él. El siguiente versículo expresa que una vez que David muestra su anhelo por Dios, su deseo no es algo pasajero. Al contrario, es un anhelo permanente. La tierra no puede satisfacer el alma de David y por eso prefiere tener a Dios consigo. Dice el verso 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cuántas veces no anhelamos nosotros ver lo mismo que David? El poder y la gloria de Dios de una manera más real que lo que vemos. Pero hay que pagar un precio, hermano. El precio es el deseo de tener, el anhelo por buscarlo. Dios está. Somos nosotros los que necesitamos comunicarnos con Él. Y aquí está la primera decisión que Él toma como un adorador. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el santuario Él veía a Dios de una manera muy especial. Pero quería que eso saliera de ese lugar y que fuera parte de su vida, aún en las experiencias adversas como esa que estaba viviendo. Él anhelaba ver al Señor, su gloria y su poder. La primera decisión que toma es crear una imagen mental del Señor para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cómo podemos ver al Señor con nuestros pensamientos? Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de imaginar la gloria y el poder de Dios. Lo único que nos puede ayudar a eso, ¿saben qué es? La Biblia. En la Biblia se nos revela esa gloria y ese poder. Lo vemos en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo. Es pensar en Dios, en imaginar que lo vemos allí, esa gloria con la que se comunicaba con Israel, y esa misma gloria, ese mismo poder con el que se comunicaba con los discípulos a través de Jesús, y después en la iglesia primitiva manifestando su poder. Cuando escribe te he mirado, quiere decir que se imagina el poder y la gloria de Dios en su mente. ¿Y quién es realmente Él? Su carácter, sus atributos, cosas que nos revela la Biblia. Queremos ver a Dios solamente a través de las Escrituras. Ellas nos hablan de nuestro Dios poderoso y nos ayudan a ver al Señor. Es mantenernos pensando y ocupados en Él. Cosas que una religión ritual no ofrece. Dios nos ha dado algo maravilloso y es la mente. Tenemos la capacidad de generar pensamientos. La imaginación puede ser un instrumento poderoso para lo bueno o para lo malo. Por ejemplo, puede ser un instrumento para la arrogancia, la lujuria, el odio, la envidia. Podemos crear en nuestra mente imágenes que nos pueden llevar a cometer pecados terribles. Ese es precisamente el pecado de que habla el Señor en Mateo 5:28, cuando dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Es el cometer adulterio con el corazón. Pensamientos ociosos pueden terminar en actos ilícitos de pasión. Los pensamientos se pueden convertir en acciones. Esa es la parte negativa de la mente, pero también hay una parte positiva.
puede convertirse en un instrumento asombroso de comunión con el Señor. David utilizaba esos momentos de soledad en el desierto para pensar en el Señor. ¿Qué tiempo en el día dedicas tú a pensar en el Señor? ¿En quién es Él? Para cultivar una relación más cercana con Dios, utiliza tu imaginación para verlo. Piensa en Él, en el Dios de la Biblia. Él es nuestro Dios. La segunda decisión que Él toma es alabarle. En el verso del 3 al 5 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Él sigue allí describiendo la segunda decisión que tomó para desarrollar una relación con el Señor. Y ahora decide alabarle. Y comienza diciendo la razón por la que le alaba. Mejor es tu misericordia que la vida. A todos nos gusta vivir. La vida es maravillosa, pero este hombre está diciendo que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Por eso él dice: mis labios te alabarán, te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Esta expresión de alzar las manos aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento, en Timoteo dice que oren en todo lugar levantando manos, sin iras ni contiendas. Era una postura específicamente en el Antiguo Testamento de oración. Las manos alzadas representaban tanto la subida de la oración como la disposición a recibir todo buen don que desciende de Dios, como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Era una posición de confianza en Dios. En realidad, como cristianos nosotros anhelamos alabar a Dios, debemos anhelar. No hay nada místico, nada misterioso en alabar a Dios. Y los versículos del 3 al 5 nos dicen que la alabanza es algo que hacemos también con nuestros labios y no solamente con nuestras mentes. La alabanza es una expresión de adoración. Cuando usted canta, la letra de ese himno está expresando un mensaje que le estamos diciendo a la gente, pero a la vez, a las personas como un testimonio, pero a la vez se lo estamos diciendo a Dios. Le estamos expresando lo que Él es para nosotros. Puede ser que la motivación que tengamos sea la misma que David, porque dice él: mejor es tu misericordia que la vida. Y en Él dice también: he encontrado en ti, Señor, toda satisfacción. Dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Meollo y grosura es una figura que compara la satisfacción espiritual y emocional de la presencia divina con la satisfacción de un rico alimento de fiesta. Él encontraba en Dios toda su satisfacción. ¿Por qué iba allí? ¿Por qué buscaba al Señor? Porque Él era la fuente de su satisfacción. Alabanza. Vamos a Dios y le expresamos palabras que honren su carácter, su nombre, su voluntad, su palabra y su gloria. A veces la alabanza toma la forma de la oración, ¿verdad? A veces es una manera en que estamos orando y expresándole al Señor lo que Él es para nosotros. La oración tiene diferentes pasos: confesión, intercesión, petición, gratitud, y esta alabanza es un tiempo en el que usted le dice a Dios lo que Él es para su vida. Y no es difícil. Aquí yo veo a un hombre que no le era difícil encontrar una razón para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a alguien de verdad, los elogios de manera natural son parte de esa relación. Si amamos realmente a Dios, nos sobran palabras para expresar lo que Él es. La alabanza realmente no es algo que hacemos para Dios. Dios no tiene un ego que satisfacer. Nosotros lo hacemos motivados por la gratitud. David había experimentado la misericordia de Dios.
¿Y nosotros qué? ¿Verdad? Cuando le adoramos es porque hemos visto esa misericordia todos los días. No solo cuando nos salvó, sino que hoy sigue con nosotros, a pesar de que en momentos nosotros no le honramos. Para David la misericordia de Dios era algo especial. Y por eso cuando nosotros expresamos a Dios alabanzas, es porque estamos agradecidos. Ahora, Él dice, la primera decisión que vimos es que Él decidió crear una imagen mental del Señor. En segundo lugar, alabar a Dios. Y ahora, meditar en Él, en el Señor. Es algo diferente a, como ya había dicho, ver al Señor, enfocarse en Él, en quién es. Ahora cuando hablamos de meditar en el Señor, más bien David se está refiriendo a ver al Señor obrando en su propia vida, en las experiencias que pudo tener durante el día. Dice el verso 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Qué precioso sería que en lugar de estar despiertos por las preocupaciones, estemos despiertos pensando en el Señor, en lo que Él hizo por nosotros durante el día, en las oraciones que Él contestó, en la provisión que nos dio, como decía la alabanza, en su gracia que no nos faltó, en su misericordia que es mejor que la vida. El término hebreo meditar significa analizar, pensar detenidamente. Y esta es la clase de meditación que se realiza de manera consciente y considerando la información reunida durante el día. Claro, si usted no ha buscado al Señor durante el día, ni ha orado a Él, ni ha dependido de Él, no creo que tenga mucho para pensar. Pero si usted oró, si usted buscó al Señor a lo largo del día, aunque no haya estado en un lugar solitario, quizás realizando sus tareas diarias, pero de pronto le vino una preocupación o se vio una circunstancia inesperada y oró al Señor y el Señor le respondió, va a llegar el momento en que usted va a meditar en eso. Esa es la idea, pensar en el Señor. Él recuerda a Dios y comprende que ha estado con Él y ha estado obrando. Según el Salmo 49, verso 3, dice la palabra del Señor, mi boca hablará sabiduría, dice la palabra, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Según este Salmo, la boca habla sabiduría cuando el corazón medita en la palabra de Dios, y de allí viene el entendimiento. Dios ha hablado, nos ha dejado maravillosas promesas, que no son para conocerlas solamente, sino para reclamarlas. Y qué bueno es que cuando nosotros nos veamos en una situación X, podamos acudir a Dios. Me parece interesante notar que el verso 6 habla de las vigilias de la noche. Probablemente, como dice, estuvo despierto, quizás en el momento de dormir. Creo que uno de los mejores momentos para meditar en lo que Dios ha hecho es antes de dormir. El mejor momento para mí, para leer la Biblia y orar, es en la mañana. Pero el mejor momento para meditar en lo que Dios ha hecho y está haciendo es antes de dormir. Tomarse unos minutos y pensar en el Señor. Le aseguro que va a ver la huella de Dios en todo lo que he estado viviendo. Y como yo podrá decir muchas veces, fue el Señor. Allí estaba el Señor. El Señor me libró de esto. El Señor me concedió aquello. Y quizás no puedas tener una larga oración, pero si le dices, Señor, te adoro, te alabo y gracias por todo lo que has hecho. Eso es tener una relación con Él. La fe se va haciendo firme
cuando tratamos de implementar el hábito saludable de meditar en el Señor. La cuarta decisión de un adorador está en los versos del 7 hasta el 11 y es gozarse en Él. Dice la palabra: porque has sido mi socorro, así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Lo destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Mire, ya él estaba hablando de la meditación del Señor. Dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. Y ahí comienza a hacer un repaso de las cosas que él había experimentado. Y manifiesta la otra decisión de decir: a pesar de esto, me puedo gozar en el Señor. Usted va a llegar al momento en que debe descansar, se va a poner a pensar en el Señor, en lo que ha estado viviendo, va a estar de acuerdo en que no ha sido fácil. Aun cuando está orando y buscando de Dios, no por eso ha sido fácil. Pero el Señor no le ha abandonado, su mano le ha sostenido. Y eso hace posible que, a pesar de los momentos que ha vivido, usted pueda gozarse en Él. Dios ha sido un socorro para David. Aquí yo veo a un hombre profundamente agradecido. Y por eso él toma la decisión de regocijarse en Dios. Porque has sido mi socorro. ¿Verdad que podemos decir lo mismo? ¿Cuántas veces el Señor no ha venido a sostenernos cuando hemos estado en desesperación? Y podemos decir como Él: en la sombra de tus alas me regocijaré. Esas alas que son protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Estas son palabras de un hombre que vivía en comunión con Dios. No alguien que lo visitaba una vez a la semana o cuando se acordaba mencionaba el nombre de Dios. Vivía con Él, hablaba con Él, dependía de Él. Sus luchas eran las luchas de Dios. Sus enemigos eran los enemigos de Dios. Su venganza la dejaba en las manos de Dios. Dice: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porciones de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Ustedes saben que este hombre tuvo más de una vez la oportunidad de matar a Saúl. Y no lo hizo. Y uno se queda espantado ante tal reacción, porque nos conocemos. Y pensamos: de yo haber tenido la oportunidad me la habría cobrado. Pero él no lo hizo, porque lo había puesto en las manos de Dios. Él se gozaba, se alegraba en Dios. Qué tremendo cuando uno llega a esta situación. Aquellos que intentaban matar a David no querían que él fuera el rey de Israel, pero al hacerlo estaban condenándose a sí mismos a la tumba. Porque David no era rey por su propia decisión. Era el hombre elegido de Dios, el rey electo. Sabía que Dios tenía un plan con su vida y él no dudaba de la protección de Dios. ¿Dudas tú de la protección de Él? Estamos al comienzo de un año, hermanos, y siempre tomamos decisiones. Muchas en el aspecto humano y material. Voy a comer menos, voy a comer más saludable, voy a hacer ejercicio. En enero lo hago, en febrero también, pero ya en marzo ni me acuerdo. Pero son pocas las decisiones a veces que tomamos en el sentido espiritual. Y esas son las que realmente quedan. Acuérdense de lo que dice la palabra: el ejercicio corporal para poco aprovecha. No es tampoco un versículo para justificar la vida sedentaria, no. Dice que para poco, pero para algo aprovecha. Pero dice: pero la piedad
para todo. La relación con Dios. Yo quiero invitarle a que juntos hagamos estas decisiones que tuvo David como un adorador. Primera, meditar en el Señor. Crear una imagen en nuestra mente de quién es Él en su persona. Segundo, alabarle. Alabarle y manifestar gratitud. Tercero, meditar en Él y en lo que hace en nuestras vidas, en su mano soberana, moviéndose en medio de nuestras circunstancias. Y en cuarto lugar, gozarnos en Él. Como dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Solo será posible cuando lo hagamos en el Señor. No por lo que nos ocurre, sino porque en medio de lo que nos ocurre, Dios está con nosotros, nos sostiene y siempre nos está enseñando grandes lecciones que necesitamos. Que el Señor nos bendiga.